Sistema reproductor. ¿Qué es el sistema reproductor? Es el conjunto de diferentes órganos que participan en la función vital de la reproducción. Vital para la especie, más no para el individuo. Aquí encontramos la producción de gametos. La reproducción es una función biológica importante para la perpetuación y existencia de una especie, a través de la creación de nuevos individuos. Existen dos tipos de reproducción, sexual y asexual. En la especie humana encontramos la reproducción sexual. Aquí intervienen dos individuos, hombre y mujer, cada uno con una estructura diferente en su sistema y con óvulo y espermatozoide como gametos. Los gametos son las células sexuales haploides, es decir, que tiene 23 cromosomas, originada por meiosis a partir de las células germinales. Sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino está conformado por distintos órganos, en donde encontramos órganos externos e internos. Los órganos genitales externos o vulva encontramos el monte de Venus, labios mayores, labios menores, vestíbulo de la vagina, clítoris y bulbos del vestíbulo. En los órganos genitales internos encontramos la vagina, útero matriz, trompas de falopio y glándulas genitales auxiliares. Comenzando con la vulva, vamos a hablar del monte de Venus. El monte de Venus es una eminencia redondeada conformada por tejido adiposo recubierto de piel con vello. Está ubicada sobre los huesos púbicos. Contiene glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Constituye una zona de protección. Las glándulas sebáceas tienen como función hidratar, aportar antioxidantes y proteger de gérmenes. Continuamos con labios mayores. Son pliegues de piel que contienen en su interior tejido adiposo subcutáneo. Contiene glándulas sebáceas y sudoríparas. Son pliegues voluminosos y carnosos que protegen el surco vulvar. Aquí encontramos el clítoris, meato uretal, vestíbulo vaginal y orificio vaginal. Tenemos los labios menores. Son dos delicados pliegues que contienen glándulas sebáceas y sudoríparas. Su función es lubricar e impermeabilizar la piel vulvar. Protege de infecciones con secreciones bactericidas e intensifica la excitación sexual. Los labios menores se dividen en dos laminillas. La parte superior da lugar al prepucio del clítoris y la parte inferior forma el frenillo del clítoris. El clítoris es un órgano pequeño, cilíndrico, compuesto por tejido eréctil conformado por dos pilares, dos cuerpos cavernosos y un glande. Contiene un gran riego sanguíneo y gran inervación derivada por la rama terminal del nervio pudeno. Está conformado por miles de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas con un único fin, el placer sexual femenino. Continuamos con el vestíbulo de la vagina. Es el espacio situado entre los labios menores. Aquí se ubican los orificios de la uretra, de la vagina, de los conductos de saliva, de las glándulas vestibulares mayores, también llamado de Bartolino, y a cada lado del orificio uretal la glándula de Skene. En el orificio vaginal se encuentra el himen, que es un delgado pliegue incompleto de membrana. Las glándulas de Bartolino segregan moco de aspecto claro viscoso con pH alcalino, que ayuda a lubricar la vagina junto con el moco cervical. Finalmente encontramos los bulbos del vestíbulo. Los bulbos del vestíbulo son dos masas alargadas de tejido eréctil de unos 3 centímetros, que se encuentran a ambos lados del orificio vaginal. Durante la excitación sexual se agrandan al rellenarse con sangre estrechando el orificio vaginal. Comenzamos con los órganos internos. Iniciamos con la vagina. Es un tubo musculoso membranoso que conecta genitales externos con el centro de la pelvis. Se extiende desde la abertura vaginal hasta el útero. Se puede expandir y contraer. Y tiene un pH de 4 a 5, siendo baja en la mitad del ciclo y alta en la menstruación. La vagina es un órgano de copulación, el lugar por donde sale el líquido menstrual, moco cervical y el canal de parto. La vagina describe una curva y mide entre 8 a 12 centímetros. Las paredes vaginales tienen 3 capas, una externa o serosa, una intermedia o muscular de músculo liso y una interna o mucosa.
La mucosa de la vagina tiene grandes reservas de glucógeno, que da lugar a ácidos orgánicos, originando un ambiente ácido que dificulta el crecimiento de bacterias y resulta agresivo para los espermatozoides. Seguimos con útero o matriz. El útero es un órgano muscular hueco, con forma de pera con paredes gruesas. Se encuentra en el centro de la cavidad pélvica, entre la base de la vejiga y el recto, y por encima de la vagina. En este órgano se produce la gestación y al momento de nacer el nuevo individuo debe contraerse. El útero mide alrededor de 8 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. En el útero se pueden distinguir 3 regiones. El cuerpo, que es la parte más extensa y se conecta con las trompas de Falopio, la región de conexión, que se conoce como istmo uterino, y finalmente su parte inferior, el cuello uterino, que se comunica con la vagina. El cuello uterino está revestido de epitelio cilíndrico ciliado, que contiene muchas glándulas secretoras de moco. Además, su principal característica es su elasticidad debido a su contenido fibroso y colagenoso. En el útero podemos distinguir 3 capas. La capa interna, el perimetrio, es una capa de tejido conjuntivo que está en contacto con el peritoneo, una telilla que recubre todos los órganos. La capa del medio recibe el nombre de miometrio, que es la capa muscular que constituye la parte más importante de la pared uterina. Finalmente encontramos el endometrio, que es la capa de tejido mucoso muy vascularizado, ya que se encarga de relacionar el feto con la madre para que éste se pueda nutrir. Durante la menstruación, además de otras sustancias, se elimina la capa más externa del endometrio, que se renueva durante cada ciclo. Sobre el endometrio encontramos glándulas de tipo tubular, que secretan sustancias alcalinas que conservan la humedad de la cavidad. Esta secreción ayuda a los espermatozoides a alcanzar las trompas que nutren los blastocitos antes de la implantación. En el endometrio encontramos 3 zonas: la zona compacta, esponjosa y basal. En la zona compacta se encuentra la región de las bocas glandulares. En la zona esponjosa las glándulas están dilatadas. La zona compacta y esponjosa se fusionan para llamarse la zona funcional y se desprende en la menstruación. Trompas de Falopio. Las trompas de Falopio son 2 conductos de 10 a 12 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro. Unen el útero con los ovarios, transportan los ovocitos y en su interior se da la fecundación. También sirve como ambiente nutritivo y húmedo para el huevo. El tiempo que se requiere para transportar el ovocito por las trompas uterinas varía entre 3 y 4 días. La pared de las trompas tiene una capa interna o mucosa con un epitelio simple columnar ciliado, que ayuda a transportar el ovocito hasta el útero, junto a células secretoras que producen nutrientes, una capa intermedia de músculos lisos con contracciones peristálticas y cilios de la mucosa. Partes de la trompa de Falopio. Aquí encontramos el infundíbulo, extremo más externo, y se encuentra el orificio abdominal de la trompa. Presenta numerosos pliegues y fibrillas que atrapan al ovocito cuando se produce la ovulación para llevarlo al orificio abdominal de la trompa e introducirlo en el interior de la misma. Ampolla, parte más ancha y larga de la trompa, y recibe el ovocito desde el fundíbulo. En este lugar se da la fecundación del ovocito. Istmo, que es una porción corta, estrecha y de paredes gruesas. Se une con el cuerpo del útero a cada lado. Esta es la región de conexión. Porción uterina, segmento de la trompa que atraviesa la pared del útero y por donde el ovocito se introduce al útero. Ovarios. Los ovarios son 2 cuerpos ovalados en forma de almendra. Constituyen las gónadas femeninas. Aquí se forman los gametos femeninos y se producen hormonas como la progesterona, estrógenos, inhibina y la relaxia. Es raro que ambos ovarios se encuentren al mismo nivel. Se encuentran conectados al útero por medio del ligamento ovárico, con el dorso del ligamento ancho y con la pared pélvica lateral por medio del ligamento infundíbulo pélvico. Los ovarios no se encuentran directamente unidos a la trompa de Falopio, pues los óvulos al liberarse primero pasan a unas vellosidades al extremo de la trompa de Falopio. En los ovarios encontramos
Los folículos ováricos, que contienen los ovocitos en sus distintas fases de desarrollo. A medida que estos aumentan de tamaño, secretan estrógeno a la sangre. Encontramos el folículo de Graf, que está lleno de líquido y preparado para romperse y liberar el ovocito. Y finalmente los cuerpos lúteos, que son estructuras endocrinas que se desarrollan a partir de los folículos ováricos, que han expulsado sus ovocitos u óvulos en la ovulación y producen y secretan a la sangre diversas hormonas. Ovogénesis. El proceso de ovogénesis consiste en la gametogenización femenina, es decir, la formación de los óvulos. Se inicia mucho antes del nacimiento de la mujer. Este proceso involucra células germinales, es decir, que tengan 46 cromosomas. Pasan a ser haploides. La ovogénesis se da lugar en los ovarios, los cuales contienen gran variedad de folículos que contienen ovocitos inmaduros, y que cuando inicia el ciclo ovárico, al menos 20 comienzan a desarrollarse. Sin embargo, solo uno alcanza la maduración completa, mientras los otros se desechan. En la ovogénesis tenemos distintas fases: la proliferación, crecimiento y maduración. Estas fases se dan en dos etapas, prenatal y postnatal. La proliferación, las células germinales se reproducen por mitosis y llegan hasta los ovarios, donde se siguen multiplicando, dando lugar a ovogonias, las cuales son células madre. Las ovogonias se dividen por meiosis, dando lugar a ovocitos primarios, los cuales aún son diploides. En la maduración se pasa de diploide a haploide. La primera división por meiosis se da en el 7º mes de gestación. Esa división sigue hasta la fase diploteno de la profase 1, donde se detiene. En la etapa postnatal, al llegar a la pubertad, se reactiva la actividad en los ovocitos que quedó bloqueada en la meiosis 1. Es necesario tener en cuenta que la cantidad de ovocitos antes de nacer queda reducido aproximadamente a la mitad en la maduración sexual. En cada ciclo sexual, las hormonas gonadotropina, secretadas por el óvulo anterior de la hipófisis, estimulan a varios folículos primordiales a continuar su desarrollo, aunque solo uno suele alcanzar el grado de maduración necesario para ser ovulado. Los folículos primordiales maduran a folículos primarios, que a su vez dan lugar a los folículos secundarios. Por último, el desarrollo del folículo secundario da lugar al folículo maduro o de Graf, en el interior del cual los ovocitos primarios se convierten en ovocitos secundarios, que es el que será expulsado durante la ovulación a lo largo de la vida reproductiva de la mujer. Ciclo ovárico. El ciclo ovárico dura alrededor de 21 a 40 días y su inicio se da con el primer día de la menstruación. Empieza a aumentar de tamaño varios folículos primordiales por la influencia de una hormona secretada por la adenohipófisis, la hormona folículo estimulante. La cantidad de folículo que se desarrolla está determinado por la hormona folículo estimulante. El ciclo ovárico comprende varias fases. Comenzamos con la fase folicular. Durante esta fase, el cuerpo envía una señal al cerebro para que se empiece a producir la hormona folículo estimulante, que es la principal hormona en la maduración de los óvulos. Durante esta primera fase del ciclo ovárico, el folículo en desarrollo sintetiza y secreta el estrógeno, 17-beta-estradiol, y los niveles plasmáticos de esta hormona aumentan progresivamente hasta alcanzar un valor máximo 2 días antes de la ovulación aproximadamente. Fase ovulatoria. Los niveles de estrógeno siguen aumentando y provocan un incremento de la hormona luteinizante. Este aumento de LH proporciona al óvulo que está madurando el impulso final que necesita para que finalice el proceso de maduración y sea liberado el folículo. Fase luteínica. Después de la ovulación, las células restantes del folículo forman una estructura que se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, bajo la influencia de LH. El cuerpo lúteo entonces sintetiza y secreta dos hormonas, el estrógeno 17-beta-estradiol y la progesterona, que inducen la fase secretora del ciclo uterino, es decir, prepara el endometrio para la implantación del óvulo fecundado. Si el óvulo no se ha fecundado, cuando el folículo vacío se contrae, los niveles de estrógeno y de progesterona disminuyen, porque esas hormonas ya no son necesarias. Sin los elevados niveles hormonales que ayudan a mantenerlo, el grueso recubrimiento del útero que se ha formado comienza a romperse y se comienza a expulsar, dando lugar a la menstruación. Ciclo menstrual.
En este ciclo las capas superficiales del endometrio sufren cambios que se dividen en tres fases. Fase menstrual. En esta fase se expulsa al exterior las capas superficiales del endometrio. El flujo menstrual está compuesto por unos 50 a 150 mililitros de sangre, líquido intersticial, moco y células epiteliales desprendidas del endometrio. Fase proliferativa. Se caracteriza por las células endometriales se multiplican y reparan la destrucción que tuvo lugar en la menstruación anterior. La hormona responsable de esta fase es el estrógeno 17 beta estradiol, secretado por las células del folículo ovárico en desarrollo. Fase secretora. Las glándulas del endometrio se hacen más complejas en su estructura y comienzan a secretar un líquido espeso rico en azúcares, aminoácidos y glicoproteínas. En esta fase, el endometrio se prepara para la implantación del óvulo fecundado. Ahora hablaremos de las hormonas en el ciclo menstrual. Aquí intervienen hormonas secretadas por el hipotálamo, hipófisis y los ovarios. Hormonas gonadotropinas. Aquí encontramos dos hormonas, hormona folículo estimulante, FSH, y la hormona luteinizante, LH. Son secretadas por la hipófisis. Actúan sobre las gónadas o glándulas sexuales. La FSH provoca el crecimiento de los folículos ováricos antes de la ovulación mensual. La LH provoca la ruptura del folículo maduro y la ovulación. La secreción de las gonadotropinas depende a su vez del hipotálamo, que es una estructura que se encuentra en el sistema nervioso central, lo que explica el que los ciclos y la fertilidad de la mujer puedan ser afectados por las emociones. Hormona estrógeno y progesterona. Son producidas por los ovarios. Los efectos de los estrógenos son: primero, modulan la descarga de hormonas gonadotropinas por el hipotálamo y varían la sensibilidad de las células de la adenohipófisis a dicha hormona hipotalámica. 2. Desarrolla los órganos genitales femeninos. 3. Son los órganos responsables de la morfología femenina. 4. Desarrolla las glándulas mamarias. 5. Reduce los niveles de colesterol en plasma. 6. Reduce la fragilidad capilar. 7. Tiene efectos estimulantes sobre el estado de ánimo. 8. Tienen efectos protectores sobre el tejido óseo. 9. Producen retención de agua y sodio por el organismo. Ahora hablaremos de los efectos de la progesterona. Primero, estimulan el crecimiento de las glándulas mamarias. Segundo, estimula la secreción del endometrio. Tercero, tiene efecto calmante sobre el estado de ánimo. Cuarto, sube la temperatura corporal. Y quinto, facilita el metabolismo de los estrógenos y la progesterona. Sistema reproductor masculino, también llamado aparato reproductor masculino, este junto al femenino son los encargados de preservar la especie humana. Lo podemos definir como el conjunto de órganos internos y externos, así como conductos entre ellos, que le permite tener relaciones sexuales y le ayudan los procesos reproductivos al hombre. El sistema reproductor masculino está formado por el pene, la uretra, el escroto, los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador, la glándula bulbouretral, la próstata y la vesícula seminal. El pene es el órgano copulador del aparato reproductor masculino, es decir, a través de él se mantienen las relaciones sexuales. También interviene en la eliminación de la orina. Este está formado por 3 instancias: el glande, que es la punta y la región más sensible; el cuerpo esponjoso, que es la columna del tejido eréctil que se encuentra en el interior y en la parte inferior. Impide que la uretra se comprima durante la erección para permitir el paso del semen. Los cuerpos cavernosos, que son las columnas del tejido eréctil que se encuentran en la parte superior del pene, los cuales se llenan de sangre y proveen de dureza y firmeza al pene erecto. Se estimula que para endurecerse el pene necesita unos 130 mililitros de sangre. Está normalmente cubierto por el prepucio, una capa de piel que forma parte del escroto.
En los hombres no circuncidados, el prepucio parte de la corona y cubre el glande. La uretra cumple dos funciones muy importantes en el hombre. En la parte de las vías urinarias transporta la orina desde la vejiga y en la parte del aparato reproductor es por la cual se eyacula el semen. Los testículos, estos son los principales órganos del sistema reproductor masculino. Tienen un tamaño medio de 4 a 7 centímetros de largo y una capacidad de 20 a 25 mililitros de volumen. Se encargan de producir espermatozoides, que estos son los que transportan la carga genética del hombre, y también se encargan de la producción de testosterona, que esta es la principal hormona sexual masculina. Se ubica en la zona pélvica debajo del pene y poseen un envoltorio denominado escroto o saco escrotal. El escroto lo podemos definir como un saco de piel gruesa que rodea y protege los testículos. Además, pues también actúa como un sistema de control de la temperatura para los testículos, porque estos necesitan estar a una temperatura pues ligeramente inferior a la corporal para favorecerse en el desarrollo normal de los espermatozoides. El músculo cremaster de la pared del escroto se relaja para permitir que los testículos se alejen del cuerpo para enfriarse, o se contrae para tirar de ellos y que se acerquen más a este en busca de calor y protección. El epidídimo es un tubo estrecho y alargado en forma de espiral que mide casi 6 metros de largo. Este recoge los espermatozoides del testículo y proporciona el entorno adecuado para que los espermatozoides maduren y adquieran la capacidad de moverse por el sistema reproductor femenino y poder fertilizar un óvulo. Cada testículo tiene su propio epidídimo. El conducto deferente es un canal firme que transporta los espermatozoides desde el epidídimo. Este conducto viaja desde cada epidídimo hasta la parte posterior de la próstata, donde se encuentran las vesículas seminales y los conductos eyaculadores. En el escroto, otras estructuras como las fibras musculares, los vasos sanguíneos y los nervios, también acompañados a cada conducto deferente y juntos forman una estructura entrelazada que es llamado el cordón espermático. Los conductos eyaculadores son una parte del aparato reproductor masculino. Se trata de dos pequeños tubos que conectan los conductos deferentes con los testículos y la vejiga. Estos conductos recorren un corto trayecto a través de la próstata para desembocar en la uretra. Por ello, durante la eyaculación, el semen pasa a través de los conductos eyaculadores y son expulsados por el pene. Las glándulas bulbouretrales, también conocidas como glándulas de Cooper, son dos formaciones pequeñas, redondeadas, algo lobuladas, de color amarillo y de tamaño de un guisante. Están cerca del bulbo y son rodeadas por fibras transversales del esfínter uretral. Estas glándulas se ubican por debajo de la próstata. Se encargan de segregar un líquido alcalino cuya función es lubricar y neutralizar la acidez de la uretra antes de que pase el semen en el proceso de eyaculación. Su secreción es similar como al moco, ingresa a la uretra durante la excitación sexual y constituye el 5% del líquido seminal. La próstata, este órgano glandular, es exclusivo del género masculino. Se ubica detrás del recto, justo en la base de la vejiga urinaria. Este produce mucho del contenido seminal que nutre a los espermatozoides en su viaje hacia el útero, y además bloquea la salida de la orina
durante el coito para que no se mezclen las funciones excretoras con las reproductoras. Esta tiene el tamaño y la forma aproximada de una nuez. Las vesículas seminales, estas están situadas encima de la próstata. Las vesículas seminales producen hasta el 60% del líquido seminal y se unen a los conductos deferentes para formar los conductos eyaculadores que cruzan la próstata. La próstata y las vesículas seminales producen un líquido que nutre a los espermatozoides. Este líquido suministra la mayor parte del volumen del semen y con el que se expulsan los espermatozoides durante la eyaculación. El resto del líquido que forma el semen va a provenir de los conductos deferentes y de las glándulas de Cooper, o también llamadas glándulas bulbouretrales, en la uretra. Entre sus funciones podemos encontrar las siguientes: en la producción de hormonas sexuales, ya que los testículos sintetizan testosterona, que tiene efecto en el patrón de desarrollo prenatal, y en la aparición de los caracteres sexuales secundarios. En la erección, donde el pene entra en erección gracias a una compleja interacción de factores fisiológicos y psicológicos. Y también en la eyaculación, donde el semen va cargado de los cuerpos celulares haploides, o sea, los espermatozoides. Con un solo evento se eyectan unos 400 millones de ellos. Por tanto, este aparato reproductor masculino tiene una triple función: el desarrollo y formación de los caracteres sexuales masculinos, el placer y también la inseminación. Sin duda, sin este sistema, la vida no sería posible. Bueno, hablemos un poco de la pubertad. La pubertad es la etapa en cuyo transcurso se produce la maduración de los órganos reproductores. Se produce debido a la acción de determinadas hormonas y se manifiesta en el hombre en su primera eyaculación. Además de los cambios fisiológicos que experimenta el cuerpo, hay cambios morfológicos y psicológicos que se desarrollan a lo largo de unos 4 años. La pubertad supone una etapa de cambio en la que los niños se transforman biológicamente en hombres. El dimorfismo sexual que existe entre los hombres y las mujeres se debe a los denominados caracteres sexuales primarios y secundarios. Los caracteres sexuales primarios son los que se distinguen los dos sexos desde el nacimiento y están relacionados con la reproducción, es decir, con los órganos reproductores. Mientras que los caracteres sexuales secundarios son aquellos que no intervienen directamente en la reproducción, pero que contribuyen también a la diferenciación de los dos sexos. Los caracteres sexuales que poseen los varones son los órganos sexuales que aumenta de tamaño, el pene y los testículos. La voz de ellos se va a hacer más grave. Se produce un desarrollo muscular que lleva consigo un desarrollo corporal. Les crece el vello en el pubis, en las axilas y generalmente en todo el cuerpo. Continuaremos hablando del espermatozoide. Este es el gameto masculino destinado a la fecundación del óvulo, es decir, la célula reproductora que aporta el varón para la formación de un embrión que pueda anidar en el útero materno y dar lugar a un embarazo. Para que esto sea posible, tanto el gameto masculino como el gameto femenino deben poseer la mitad del material genético que el resto de las células del organismo. Se dice, por tanto, que el espermatozoide es una célula haploide, es decir, que posee 23 cromosomas. Esta reducción del material genético se considera gracias al proceso de meiosis que tiene lugar durante la formación de espermatozoides en el testículo. Después de la fecundación del óvulo,
con el espermatozoide, la función de ambos núcleos se restablece la dotación genética característica del ser humano con 46 cromosomas. La célula resultante de esta unión es el cigoto. Como veníamos diciendo, el espermatozoide tiene algo muy peculiar y es que es la única célula humana con flagelo, la cola que le permite moverse. Vamos a describir cada una de sus partes. Tiene una parte que es la cabeza, que tiene una forma ovalada y un tamaño entre 5 a 8 micras, y en ella se puede diferenciar las siguientes partes. La acrosoma, que ocupa los 2 primeros tercios del volumen total y se encuentra en el extremo del espermatozoide. El núcleo, que es donde permanecen condensados los 23 cromosomas, es decir, la mitad de la información genética del futuro embrión. Esta parte es la única que entra dentro del óvulo y por ello es la más importante del espermatozoide. Su función es fusionarse con el núcleo del óvulo para completar la dotación genética del nuevo ser. Tiene también una membrana plasmática que esta rodea al acromosoma y al núcleo para separarlos del resto del cuerpo del espermatozoide. En su interior se encuentra una pequeña cantidad de citoplasmas con altos niveles de ácidos grasos poliinsaturados. Tiene piezas intermedias que corresponden con el cuello del espermatozoide y por tanto se sitúa entre la cabeza y la cola. La pieza intermedia mide entre 6 a 12 micras, es poco más larga que la cabeza y su grosor apenas es visible al microscopio. En su interior existen miles de mitocondrias que se encargan de obtener la energía necesaria para producir el movimiento flagelar que permite el avance del espermatozoide. Por último, tenemos la cola del espermatozoide, que también es llamado flagelo. Es una estructura larga cuya función principal es permitir la movilidad espermática mediante su movimiento ondeante. Tiene una longitud aproximada de 50 micras, lo cual permite una velocidad de nado de aproximadamente 3 milímetros por minuto. Cualquier alteración en la cola espermática que impida el movimiento progresivo de los espermatozoides será motivo de infertilidad masculina. Una vez el espermatozoide llega hasta el óvulo y su núcleo entra en el interior, la cola se pierde. Espermatogénesis. El proceso de espermatogénesis consiste en la gametogénesis masculina, es decir, el proceso de formación de gametos masculinos como son los espermatozoides. El proceso de espermatogénesis se divide en 4 fases. En la multiplicación, que es cuando el organismo llega a la maduración sexual, las células germinales que ya hay en las partes internas de los tubos seminíferos de los testículos se multiplican por medio de la mitosis y forman los espermatogonios. En el crecimiento, los espermatogonios crecen y se transforman en células grandes llamados espermatocitos de primer orden. Estos son células germinales y poseen 2 series de cromosomas. En la maduración, ya a través de la primera división meiótica, en la meiosis 1, se da origen a 2 espermatocitos de segundo orden, cuando uno de ellos, a través de la segunda división meiótica, o sea, meiosis 2, originan 2 espermátidas que se pueden considerar ya gametos. Y ya en la diferenciación, que es cuando las espermátidas se transforman en espermatozoides por diferenciación celular.